¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Impacto Social. Y el día de hoy, como todos los miércoles, les recuerdo que estamos en vivo desde la Ciudad de México. Y el día de hoy, como siempre, les tengo un tema que, por supuesto, a usted y a mí nos va a interesar. Porque, ¿qué cree? Uy, se trata de las espantosas auditorías fiscales que todo mundo les huimos. Pero ¿por qué les huimos? ¿Por qué les huimos? Y en el día de hoy, por supuesto, vamos a tener en este estudio a un licenciado, por supuesto, súper experto en el tema. Ya sabe que en este programa, puros expertos en el tema. Y bueno, él nos va a decir en qué consisten todas las auditorías, cuál es el procedimiento, qué podemos hacer y algunos consejitos que nos puede dar el licenciado. Y bueno, para el día de hoy, recibamos cómo se merece el licenciado Pedro Romero. Mucha- Licenciado Pedro, ¿cómo estás? muchas gracias, muy amable. No, pues al contrario, muchísimas gracias por venir al Al programa, contrario. muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, sobre todo tratándonos de despejar todas estas dudas que para muchos mexicanos, sobre todo, son temas muy delicados, por principio de cuentas delicados, pero además muy susceptibles de tratar y no cualquiera sabe las consecuencias de una mala dirección, tanto en empresa como en las personas particulares. Pero para que todo el mundo nos esté entendiendo de lo que estamos hablando el día de hoy, primero quisiera preguntarte, ¿qué es una auditoría de tipo fiscal? ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que se revisa en este tipo de situaciones? Claro, bueno, la auditoría fiscal como tal es el desarrollo de las facultades que tiene precisamente la autoridad fiscal para hacer la revisión de la autodeterminación de los impuestos. La auditoría fiscal no solamente la hace el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, sino también los organismos fiscales autónomos, que son como el Infonavit, el IMSS, y también hay auditorías de carácter local, ¿no? Ya sea en virtud de impuestos coordinados o impuestos locales. Prácticamente, como tal, la palabra auditoría no se encuentra, porque la palabra auditoría pues es un tema técnico. Sin embargo, en el argot popular pues ya se ha hecho como sinónimo del ejercicio de facultades de la autoridad. Existen varios tipos, sin embargo, las más importantes y las que más hemos detectado en el desarrollo profesional, pues son tres. Una es de gabinete, otra es visita domiciliaria y a últimas fechas es una revisión que denominan electrónica. Son las más comunes. Hay más facultades, sin embargo, para el tema de revisión de contabilidad son con las que mayormente se vale la autoridad. Qué terrible se escucha todo esto, porque cuando a mí me dices de gabinete, me suena como que fue un encargo, como que fue un encargo de alguien, como que ya va dirigida. Entonces, ¿en qué sentido? Platícanos brevemente en qué consistiría cada una de ellas. Claro, mira, la visita domiciliaria es el desarrollo de las facultades dentro del domicilio del contribuyente. Esto es, va a llegar a tu domicilio fiscal, tocará la puerta un auditor, se identificará y una vez identificado te mostrará un oficio donde le permitas el acceso a tu domicilio y una vez que le permitas el acceso al domicilio te solicitará cierta documentación que en virtud de la ley tú debes de contar con ella en tu domicilio fiscal. Esa es la visita domiciliaria. Ahora, como tú referías, la revisión de gabinete es igual, llegará a través de tu buzón tributario o de manera personal te notificará un auditor donde te explique, te dé un oficio y te dé una serie de documentos que tú tienes que llevar a las oficinas de la autoridad y la revisión se estaría haciendo en las oficinas de la autoridad. La diferencia es que, bueno, entre estas dos que son como las más comunes y siguen reglas muy similares, es que una es dentro del domicilio del contribuyente y la otra es tú le llevas la información a la autoridad.
La revisión electrónica, su particularidad es que solamente se basa en registros electrónicos que tenga la autoridad. O sea, la autoridad sabe tu facturación, la autoridad sabe y conoce lo que viene en tu contabilidad. Entonces, la autoridad hace una presunción y una preliquidación. Cuando te llega una autoridad, una revisión electrónica, la autoridad te dice, yo presumo que me debes 10 pesos. Entonces, más o menos esas son las diferencias. Qué interesante está toda esta situación porque además como mexicanos y como personas, eh, bueno, pero a ver, te iba a decir, para no confundir mis ideas, hay personas que deducimos impuestos y hay personas que no deducimos impuestos. Este tipo de auditorías es específicamente para las personas que están dadas de altas con algún tipo de actividad empresarial o para cualquier tipo de persona y quien las encomienda. Bueno, a ver, las auditorías son para todos los contribuyentes. Evidentemente, la autoridad se basa en una matriz de riesgo y en un sistema de diferencias. O sea, cuando la autoridad te programa una auditoría es porque no tienes o hay disparidad entre lo que facturas y entre tu contabilidad electrónica que ya enviaste, ¿no? O entre lo que declaras y lo que facturaste. Entonces, muchas veces se arreglaría con una simple aclaración. Sin embargo, pues el ejercicio de las facultades se tiene que realizar. Depende de un área central, hay un comité técnico donde se evalúa cada una de los contribuyentes sujetos a auditoría y posteriormente se aprueba ese comité técnico, hay varios funcionarios y posteriormente pues ya se realiza la auditoría como tal. Qué complicado. Oye, y a mí me encantaría preguntarte, ¿cuáles son las áreas o las zonas de mayor riesgo cuando ustedes están dentro de una auditoría? Por ejemplo, hay áreas o hay negocios que son mucho más riesgosos que otros. Claro, mira, en cuanto a personas físicas, las personas que perciben asimilados a salarios son altamente auditables. O sea, te puedo decir que en el último ejercicio fiscal han sido más los temas de personas físicas que reciben pagos por asimilados a salarios, que es donde la autoridad por lo general cuestiona si efectivamente se prestó el servicio. Esto es porque la propia autoridad ha encontrado que personas físicas se valen de este, de estos tipos de ingresos para simular ciertas operaciones. Y en cuanto a empresas, pues yo he tenido más problemas con empresas de tecnología, porque son servicios intangibles, ¿no? Por lo general, una maderería, una fábrica de muebles, pues está la silla, ¿no? Está la mesa, el comedor, por poner un ejemplo. Sin embargo, una cuestión Tecnológica. tecnológica es muy difícil que se pueda presentar, ¿no? O sea, que sea tangible. Entonces, un programa, una aplicación, pues no se puede evaluar, ¿no? Hemos tenido problemas con ese tipo. Justamente es lo que te iba a preguntar. ¿Qué es lo que hacen ustedes, los auditores, cuando encuentran ese tipo de discrepancias entre el informe que rinden ellos y lo que encuentran ustedes finalmente en las empresas o en personas físicas? Bueno, bueno, digamos que lo que se tiene que hacer es documentar toda la operación. O sea, aquí como la autoridad se está basando y presupone que no se prestó el servicio o que no existe o que no vale lo que tú dices que vale, ¿qué es lo que hace la autoridad? Tú como contribuyente tendrías que demostrar que sí vale, que sí es. Entonces, el mejor método es documentar la operación. Esto es que existan correos electrónicos donde existan las cotizaciones, donde haya
una supervisión por parte del cliente de que el servicio está prestado, ciertos estándares de calidad, un contrato que ampare la prestación del servicio, pero que no sea un contrato genérico, o sea, que sea especializado. Al final de cuentas, hemos visto que, no sé, quieren desarrollar un software que vale 200 millones y el contrato es de 2 hojas de papelería. ¿No? Ahí evidentemente o tienen una muy mala asesoría o definitivamente están cumpliendo lo que es la autoridad. Y la autoridad presume que no estás efectivamente prestando el servicio, ¿no? Qué interesante todo esto que nos platicas, porque finalmente todos podemos ser parte Claro. de esta red, ¿no? Y te preguntaría, para estos actividades, ¿ustedes requieren de alguna persona que dé fe pública de toda esta situación o ustedes cuentan con alguna herramienta que les permita demostrar su veracidad? Bueno, no, como tal, no se tienen que acudir a la fe pública porque es un tema de valoración de pruebas. O sea, es las pruebas que ofrecen en su momento los contribuyentes, las tienen que calificar el personal de la auditoría y tiene que decirte de manera fundada y motivada el por qué sí o por qué no de cierta deducción o el por qué sí o por qué no de la efectiva prestación de un servicio. Va encaminado a la valoración de pruebas. Y como te comentaba, mientras más documentado esté, evidentemente, pues sale mucho mejor la auditoría, ¿no? Sí, por supuesto. Eso en el caso de que la empresa lleve un orden, lleve un Claro, sistema, lleve toda una, pues su misma base de datos, te permitan cotejar lo que ellos presentan fiscalmente con lo que te están demostrando, con lo que te están diciendo. Pero ¿qué pasa cuando, me imagino que has de tener mil casos de, me estás comprobando una situación o me estás mostrando nada más estas cartas, pero cuando fui a hacer la inspección a tu oficina, pues salieron otras 30 cartas totalmente ajenas y distintas a tu giro? ¿Qué es lo que ustedes hacen inmediatamente? bueno, ahí hay que aplicar un cuestionario de razonabilidad de negocios. Esto es con la finalidad, a ver, te voy a poner un ejemplo muy claro. Sí, sí, gracias. Vamos a suponer que tú eres una empresa y se dedica al, al transporte de personal. Y dentro de tus deducciones te deduces masajes, sesiones de spam, este, temas que no tienen nada que ver con tu negocio, ¿no? Entonces es ahí cuando si el contribuyente insiste en en meter como gastos o como deducción este tipo de cuestiones, se le tiene que preguntar en qué te aportó, cuál fue el valor que le dio a tu producto final y también se le pregunta mucho el proceso y en qué parte del proceso está esa deducción. Entonces ya es como complicado si no llevan un buen manejo administrativo que todavía metan deducciones que no corresponden. Y es que hay giros o hay negocios que se prestan muchísimo para el lavado de dinero. Sí. Hay muchísimos giros, pero en tu experiencia me gustaría saber cuáles son los giros que más se dan para este tipo pues de encubrimiento, por así decir, Ujú. para pues este tipo de prácticas, que mucha gente recurre a eso, ¿no? Sí, bueno, como tal, hay una ley que es para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el artículo 7 te establece un listado de actividades que son vulnerables, ¿no? Entre las que son la fe pública, una prestación de servicios que implique una modificación patrimonial, desarrollos inmobiliarios, eh, blindaje de coches, joyas, la joyería, el arte, todo eso, son, son actividades que Vulnerables. vulnerables como tal. Eh, para efectos de temas fiscales, como te comentaba, obras de arte, joyas, son difíciles de evaluar,
¿no? O sea, para ti una obra puede valer cierta cantidad y para la autoridad no vale nada, ¿no? Sí, claro. Anteriormente, y te digo porque ha caído mucho en desuso, cuando algún artista reconocido tenía cierto adeudo fiscal, lo pagaba con obras Obras de de arte. arte, sí, sí, sí. Pero para, digamos que sí, la persona decía, te pago 7 millones de pesos que te debo y te doy este cuadro que para mí Ujú. vale 10. O vale los 7 que te estoy debiendo. Y el gobierno, ¿qué le contestaba? O sea, pero pues para mí vale 500,000. Sí, sí, antes existía eso, ¿no? Pero lo que se optó es el propio SAT, en este caso, armaba un comité donde se llamaban expertos y se tenía que evaluar la pintura o la obra de arte. O la obra de Ujú, arte para claro, darse por pagado. exactamente. Oye, y te quería preguntar, por ejemplo, ¿cómo equilibra? Porque muchas veces el SAT pues, se le puede salir de las manos toda la situación, porque somos muchos millones de mexicanos, muchos millones de contribuyentes, y pues no todos no todos se pueden presumir de que llevan un orden en su sistema o en sus empresas o en sus deducciones Claro. o en sus contribuciones. Entonces, ¿cómo equilibra las necesidades de cumplir rigurosamente con la ley fiscal en busca de la solución práctica y justa para el contribuyente? Bueno, esto es una pregunta sumamente interesante porque por lo general cuando el auditor llega al domicilio se siente pues hasta cierto sentido agraviado y asustado. Sin embargo, es importante que, to- que todos los contribuyentes sepan que los contribuyentes tienen derechos. Y cuando inicia tu proceso de auditoría, te tienen que entregar una carta de derechos de las personas auditadas. Esto es, pues, es toda una guía donde vienen precisamente a lo que uno tiene derecho, que se identifique el auditor, que la auditoría no se lleve en lugares donde no corresponde, esto es, si va a ser en el caso de la visita domiciliaria, en el domicilio del O sea, es como contribuyente. una guía para Es una el... guía de derechos, o sea, y en cualquier momento el contribuyente puede autocorregirse si se da cuenta de que efectivamente tenga una irregularidad. Es algo así como, cuando te detienen, tiene derecho a guardar silencio y cualquier cosa que se podrá ser usada en su contra. O sea, es algo así como, te leo tus derechos, a lo que tienes derecho, pero también te leo lo que tienes, digamos, hasta donde tus limitaciones. Sí, 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 O sea, totalmente. es todo eso. Sí, sí, sí. Lo que se busca es que la autoridad no actúe en un ambiente de arbitrariedad. Justamente para allá iba, porque, y esta pregunta seguramente te la han hecho muchas personas, pero me encantaría hacértela en este programa, porque yo creo que muchas personas van a decir, sí, finalmente vino el auditor, yo sé de antemano que mi negocio no va del todo bien y pues le ofrecí una lanita, porque muchos así funcionan. Y Ujú. entonces ¿a ti te ha pasado, te ha tocado que alguna de las empresas que has auditado, de las personas, de los contribuyentes, te diga, oye, pues vamos a ponernos de acuerdo? ¿Y en dónde entra la ética de ustedes? Porque muchas veces son muchos millones los que están en juego. Bueno, sí, evidentemente. Sin embargo, pues no es posible porque ahí se configuran varias conductas de tipo penal Varios delitos. y y además lo que hace el Servicio de Administración Tributaria y otras autoridades fiscales es que van cambiando a los auditores. Esto es, eh, Justo para un día esta situación. te toca el auditor Juanito y al día siguiente tú piensas que lo vas a ver y no, ya te toca otro auditor. Y eso está Y muy es bien. para evitar precisamente este tipo de conductas, ¿no? Y Exactamente. al final de cuentas, quien resuelve la situación es la administración como tal en un comité técnico. O sea, sería muy difícil que conocieras como a todo el comité
y que el comité diera por bueno algo que no tiene sustento. Sí, digamos, no es un monopolio, no es como que tú vayas, audites y decidas. Exactamente. No es ¿Ya como vieron? Para que no anden ahí pensando que se le puede dar el billetito por debajo de la mesa. Te lo Sí. pregunto porque muchas veces, y sobre todo que por desgracia nuestro país, por naturaleza, nuestro país es un país de corrupción, finalmente. No digo todos y no digo en todas las áreas, pero finalmente es un país que se maneja en muchas ocasiones de esa manera. Entonces, no falta, y digo, puede ser el que te diga, oye, pues échame la mano, el clásico, échame la mano, el clásico, oye, vamos a ponernos de acuerdo, y tiene que haber un mecanismo justamente para evitar estas situaciones y bien pensado, ¿no? Por parte de las autoridades. Sí, sí, sí. Y te digo, o sea, no es como un policía de tránsito que ahí luego, la autoridad tiene 12 meses para emitir un oficio de observaciones en el caso de gabinete y última acta parcial en el caso de visitas domiciliarias. Entonces, durante el año vas a ver infinidad de auditores pasar. O sea, te puedo decir que el mismo que inicia no es el mismo que acaba. Oye, a mí me encantaría preguntarte en esta charla que estamos teniendo, muy, muy fascinante, porque de verdad que el tema auditoría fiscal me parece un tema fascinante, sobre todo porque muchísimas personas desconocemos de estas áreas porque no nos queremos meter. Lo vemos como una situación entre más lejos mejor. ¿No? Como a la familia, entre más dejecitos mejor. Claro. Pero a mí me encantaría preguntarte cuáles son en tu experiencia, cuáles son digamos, vivencias que tú has tenido de las peores auditorías, no que tú hayas realizado, sino el resultado que has obtenido, que digas, no imaginé que todo esto estuviera debajo de esta empresa o de este conglomerado o porque todo parecía muy en orden y digo, a lo mejor no nos digas el nombre de la empresa por precaución, seguridad y demás, pero ¿qué es lo que has encontrado? Que digas, wow, no me imaginé que fuera a encontrar todo esto. Bueno, sí hay, por ejemplo, una empresa que optaba por un esquema de compra de facturas. Entonces, para tener una base grabable muy chica, que eran miles de millones, ¿no? Y era una empresa muy reconocida, ¿no? Igual empresas que compraban eh, a otras personas morales que tenían pérdidas fiscales o que estaban en quiebra y para acreditarse esa pérdida. Pero pues, evidentemente ellos no perdieron nada, al contrario, o sea, te acreditas la pérdida y de tu ganancia solamente bajas el resultado, pero pues más o menos como ese tipo de empresas muy, muy reconocidas. Está impresionante todo este tipo de ejemplos que tú nos das, porque siempre son muy sorpresivos para nosotros que no estamos dentro de esas áreas y muchas veces pensamos que todos los contribuidores llevan un orden y llevan una situación muy, digamos, muy correcta en el procedimiento y pues nos vamos dando cuenta en el andar que nada que ver, pero bueno, yo voy rápidamente a un corte y yo los veo después de estos mensajes. Gracias.
estamos de vuelta con este fascinante tema que son auditorías fiscales. Y bueno, pues tenemos aquí, por supuesto, el día de hoy a un expertazo que es el licenciado Pedro Romero. Y bueno, y yo al licenciado me encantaría preguntarle primero que nada, tú eres abogado. Sí. ¿Y cómo se te ocurrió, digamos, cómo te nació, cómo empezó toda esta situación de que te dedicaras más al área fiscal? Porque es muy raro encontrarnos con abogados fiscalistas. Es más fácil encontrarnos abogados penalistas, civilistas, corporativos, etcétera. Pero abogados fiscalistas es muy complicado porque además es otro boleto, es otra situación, incluso tu preparación es totalmente distinta. ¿Cómo surgió? ¿Cómo te nació el amor a la parte fiscal? Bueno, fíjate que ahí la vida te va llevando. Yo cuando egresé de la licenciatura, pues como un joven de 22 años, 23 años, pues me puse a buscar trabajo y entré a una convocatoria del Servicio de Administración Tributaria. Eh, Te estoy hablando de hace más de 10 años. Ujú. Me tocó implementar dentro del SAT una reforma muy importante que hubo donde se sustituyeron las facturas en papel por el CFDI, desapareció el REPECO y se creó el régimen de incorporación fiscal. Y pues esta es una materia que te enamora, diario sale algo nuevo en materia fiscal. Tú checas día a día el diario oficial de la Federación y siempre hay una resolución miscelánea, hay un acuerdo de Prodecon, o sea, es una materia que día a día se va actualizando. Te puedo decir que en la política fiscal en México es un tema prioritario para en cualquier sexenio, de cualquier partido y de cualquier gobernante. Sí, justamente es un tema muy, muy difícil porque hay cambios todos los días. Sí. Hay cambios todos los días. Igual me ha tocado ver en el área fiscal que en la mañana y en la tarde. O sea, son cosas muy complicadas y justamente para allá voy, para preguntarte cómo logras con tanto trabajo, porque sé que eres un hombre súper, súper ocupado, con tanto trabajo, ¿cómo logras capacitarte todos los días para estar vigente y actualizado en tu área? Bueno, prácticamente mi rutina es llegar a la oficina, leer el diario oficial de la Federación, checar acuerdos, etcétera, pero sí es mucha lectura, mucho tiempo de estudio. Sí, hay veces que tenemos que dormir menos. Sí, sí, es lo que veo. Bueno, de por sí los abogados, porque mucha gente cree que el trabajo de los abogados es fácil No, y es muy difícil. O sea, muchos dicen, ay, es que como no hay matemáticas, bueno, en tu caso sí, pero muchos, hay otras áreas en donde no se ve tanta matemática y sí se ven matemáticas, pero no tanta como en el área más fiscal o más de números, pero dicen, no, es que es muy fácil ser abogado, pero no entiende la gente que para empezar, la presión es impresionante. La presión con tu jefe, la presión con tu cliente, la presión que tienes con tu carrera de estarte actualizando constantemente, porque siempre tienes que dar un mejor resultado y siempre tienes que estar preparado, porque como abogado lo último que quieres es hacer un mal papel, claro. hacer un mal papel como abogado. Entonces tienes que estar súper empapado de las últimas noticias y de las últimas reformas del área en la que te estés dedicando. Entonces, muchas veces requiere de estar yendo a cursos, seminarios y esta parte. ¿A ti te dan los tiempos? Tratamos de acomodar la agenda para actualizarnos un poco. Sí, muchas veces no queda tiempo ni para la vida personal. Y si llevas vida personal es a medias, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, nos llevamos trabajo a casa, nos llevamos trabajo para estar revisando en casa en vez de estar con la familia o en vez de estar con los hijos, con la novia, con los papás, con quien sea, con los amigos o lo que sea, y tu vida social cambia radicalmente. ¿Extrañas algo de tu vida de estudiante o te sientes pleno la vida que llevas hoy en día saturada de trabajo, de este mundo fiscal, que por cierto es fascinante, yo no digo que no, pero
finalmente sí es totalmente distinto a Claro, no, sí se extraña, o sea, por sí, ejemplo, vivir sin preocupación es algo que se extraña mucho. Sin sí, embargo, como bien dices, es un área muy fascinante que sí. también te deja muchas alegrías y, y pues estoy conforme con eso. Es que sí, el derecho es lo que tiene, que es para empezar es una carrera fascinante y luego todas las áreas que trae consigo el derecho son mucho más interesantes de acuerdo a cómo las vayas desarrollando. Y tú que estás de lleno justamente en la parte del área de auditoría y tal, pues debe de ser mucho más fascinante porque lo desempeñas de una manera increíblemente bien y aparte te gusta, te estás actualizando y no te pesa y te gusta estar llegando a checar y a todo esto y eso es pues de agradecerse que tengamos gente responsable en este país, ¿no? Ah, muchas En gracias. este país que no siempre tenemos este tipo de profesionistas, sobre todo. Pero dentro de todo esto, me encantaría preguntarte, ¿qué sientes tú cuando ya culminas con un trabajo de esta área, sobre todo, y que dices, di todo, dejé aquí meses de trabajo, de no sé cuántos meses te lleve elaborar tus informes, todo lo que tienes que hacer? Y cuando lo terminas, ¿cuál es la sensación que tú tienes de ya terminó? Pues mucha satisfacción, es muy gratificante culminar con un proyecto y y sí, o sea, al final de cuentas llegas a la conclusión que siempre vale la pena. Sobre todo eso, que tiene que valer la pena al final del día, pero a mí me encantaría que para todas las personas que en este momento nos están escuchando y nos están viendo, me encantaría que nos pudieras obsequiar algunos consejos para no cometer ciertos errores, porque platícame 2 o 3 errores muy comunes que tiende a hacer la gente ya sea de empresas, la gente que quiere llevar bien las cosas, porque yo no digo que lo hagan a propósito, y Ujú. que finalmente caen en errores. ¿Cuáles son esos pequeños consejos que podrían hacer que no cayeran en estos errores? Bueno, en primer punto es siempre recibir a la autoridad fiscal. Eh, Te lo comento porque me ha tocado situaciones en que le avientan a los perros. No, no, ¡Qué grosero! parece chiste, pero mm, te digo, llevo 10 12 años dedicándome a esto y he visto y he escuchado de todo. Entonces, siempre reciban a la autoridad fiscal. Una vez que inicie el procedimiento de fiscalización, no huyan. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente abandona el domicilio fiscal y en primera es una infracción grave y en segunda se puede configurar un delito, ¿no? Claro, Las personas se claro. asustan, salen de su domicilio fiscal huyendo o piensan que todo está mal porque llega el SAT y no, o sea, hay que guardar la calma y sobre todo que las personas que estén encargadas de su contabilidad, de su administración, que sean personas preparadas, porque al final de cuentas el responsable siempre va a ser la persona física, el administrador único y no la persona que está llevando la contabilidad o la administración. Entonces, sí traten de supervisarla, contraten entes externos para que pueda revisar el trabajo del contador interno y prácticamente traten de tener el mejor orden posible y documenten todo. Todas las operaciones que tengan, eh, desde la más relevante, pecuniariamente hablando, hasta la menos relevante, siempre documenten todo. Y también, bueno, otro consejo, si me permites darlo, Adelante, todos es que, los que quieras. por ejemplo, me ha tocado ver muchas empresas que utilizan, más bien, me ha tocado ver empresarios que utilizan a su empresa como caja chica. Entonces llegan, les tocan la puerta de las autoridades fiscales y es lo que te comentaba, ¿no? Sesiones de spa, vacaciones, etcétera, utensilios de cocina, ¿no? Y se dedican al transporte de carga, ¿no? Entonces, esos son como que los consejos que yo les pudiera dar en estos momentos. Seguramente
habrá más, pero estos son como que los más importantes. Ya vieron, para que ustedes en algún momento, si tienen algún tipo de duda y esto, bueno, pues por lo menos tienen que tener, pues, claro en la cabeza que si van a recibir al SAT, pues que sea de manera educada, tranquilos, no es una detención, es finalmente una visita para que el SAT vaya revisando toda esta situación. Incluso ellos mismos te orientan y te dicen, mira, te falta esto, hazle así y así. O sea, es una visita también de revisión, pero también muchas veces de orientación para todo lo que tú no estás haciendo bien por desconocimiento muchas veces, pero no es para esta situación de que le avientes a los perros o que salgas huyendo. Fíjate, me ha pasado ver, a mí me ha pasado ver, y eso que no soy auditor fiscalista, pero a mí me ha pasado ver que muchas veces las personas ponen domicilios fiscales que no existen. Claro. O sea, ¿y ahí qué hacen ustedes? O sea, el Bueno, domicilio es un terreno baldío. sí, no, esto es muy común, muy, muy común. Bueno, lo que tiene que hacer el personal El dueño de de la la autoridad empresa, sí. fiscal, no, Ajá. llega Ok. el personal. ¿Qué es lo que pasa? Puede ser que pregunte con alguien, conocen a la, la empresa, eh, si dicen que no, se levanta un acta y la autoridad en primera te tiene por no acreditado el domicilio fiscal, en segunda te va a multar y en tercera lo va a tomar como un abandono del domicilio fiscal. Y eso Y es esa grave. es ahí cuando ya se convierte en un delito. Ya vieron para todas aquellas personas que se les hace fácil esta situación. Y yo te lo comento aquí en el programa porque no lo he visto una vez, lo he visto varias veces que dan como domicilio fiscal el terreno de la tía que ya falleció hace 60 años, que andan todos reclamando, pero que además es un terreno baldío. eh, Ellos creen que el domicilio fiscal es cualquier domicilio que esté dentro de la ciudad o que esté dentro de alguna periferia o lo que sea, y pues se les hace fácil dar el domicilio del terreno aquel que pues es inexistente tener ahí un inmueble o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, para que pues ustedes vean toda esta situación, no es fácil y no sería lo más idóneo. No, 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 definitivamente no, porque te digo, se configuran varias conductas, desde la infracción que es meramente administrativa hasta el tema penal. Ya vieron, no está fácil, no lo hagan, no lo hagan porque pues digamos que sí, las únicas personas que están perjudicadas en esto pues son pues las empresas mismas. ¿O no te ha pasado que luego el domicilio fiscal es un departamento que es imposible muchas veces la entrada, o sea, están súper blindados, ¿no? ¿No te ha pasado ir a ese tipo de domicilios donde no puedes entrar, no puedes acceder? Porque además es con huella, pero si tu huella no está configurada, pero entonces el dato biométrico no funciona y todo esto, o sea, ¿no te ha pasado ir a este tipo de domicilios? Sí, claro, ahí lo que se hace, igual se levanta un acta y lo toman como no localizable. Esto quiere decir que el domicilio fiscal existe, vamos a poner calle Nube número uno, efectivamente existe, pero que ahí, en calle Nube número uno, no está localizable el contribuyente Por no poder entrar. por no poder entrar. Por no poder entrar. Oye, y yo te quería preguntar, dentro de los consejos que nos estás haciendo favor de darnos, ¿cuál es la ventaja o desventaja y cuál sería lo más idóneo cuando tú abres una empresa y con todas las eh, situaciones fiscales y tal? Mucha gente pone el domicilio donde viven como domicilio fiscal. ¿Qué tantas ventajas y desventajas tiene esta situación? Bueno, el domicilio fiscal tiene ciertas características, no puede ser cualquier domicilio. En el domicilio fiscal debes de tener la contabilidad, debe de ser el lugar donde se toman las decisiones o debe ser el lugar de operaciones. Se tienen que conjuntar esos supuestos para que sea el domicilio fiscal. Si es una casa habitación, la autoridad cuenta con facultades de verificación de conformidad con el artículo 42 del Código Fiscal y donde te puede ir a buscar solamente con la única finalidad de verificar tu domicilio fiscal y que reúna esas características que te acabo de comentar.
Yo creo que no es muy recomendable, ¿no? No es Tener tu recomendable. domicilio fiscal, porque imagínate una persona, por ejemplo, tú que eres joven, que tienes niños chiquitos que andan corriendo por ahí por la sala, que recibas al inspector de fiscal, también no es un escenario muy adecuado para atender a este tipo de personas y tampoco va a ser un escenario en donde nos permita guardar con responsabilidad toda la documentación que se debe de resguardar con ese nivel de responsabilidad que se debe de hacer, ¿no? Claro, te digo, tengo ¿Te ha conocimiento pasado, de... te ha tocado que el domicilio fiscal es la casa misma de la Sí, claro, persona? totalmente, eso es muy común, muy habitual. Igual, te digo, en facultades de verificación se tiene que documentar departamento, una sola planta, se observa un comedor, dos recámaras y conclusión, no tiene nada que ver con el desarrollo de las actividades, la toma de decisiones y evidentemente no se observa la contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque debes de tener pues mínimo los recibos de nómina, el pago del IMSS, el pago del Infonavit, este, los contratos con tus proveedores, ¿no? Los contratos con tu cliente. Debes de tener toda esa documentación y además, pues evidentemente que se relacione con el giro. No, y muchas veces toda esta documentación que tú mencionas la tiene el contador. Exactamente. Muchas veces, sí la tengo, pero se lo di al contador para que hiciera sus contabilidades y pues, que hiciera todo su trabajo y me pidió toda esa documentación, pero sí la tengo, ¿no? Y entonces realmente su oficinita, que es otra recámara que adecuó para esta situación, pues es donde tiene toda digo, te lo digo porque yo he visto esos casos, ¿no? Que su oficina es la otra recámara que no usan y toda esa documentación que tú nos mencionas, pues viene siendo lo que tiene el contador, que además, platícanos, ¿qué riesgo hay también de que el contador tenga toda tu documentación, que es pues de tu empresa, es tuya y es tu responsabilidad resguardarla, pero todo eso lo tiene el contador? ¿Has visto historias de terror donde el contador se va con toda tu documentación? Sí, no, he visto y te voy a comentar una anécdota de manera muy rápida, que el contador era contador de una persona física y de momento, ya una vez que le hacemos la revisión y todo, resultaba que andaba facturando millones de pesos a otra empresa. ¿Qué es lo que pasa? Que el contador pues vendía las facturas a nombre de esta persona y evidentemente cuando le llegan las facultades le preguntan por ingresos que no obtuvo. Eso es delicadísimo. Sí, ese es el riesgo de que el contador cuente con todos los accesos, con toda la documentación, ¿no? Porque al final de cuentas la responsabilidad siempre recae en el contribuyente, no recae en el No en el contador. contador. Ujú. Y el tema de los contadores, igual que es el mismo cuento de los abogados, no buscas al mejor contador, buscas al de tu confianza. Y Claro. lo que estás pagando es la confianza muchas veces. No buscas que tu abogado esté muy calificado o muy actualizado y demás. Buscas al que le tienes confianza. Y por desgracia, muchas veces al contador que se le tiene toda la confianza del mundo, que le sueltas toda tu documentación más importante, puede estar haciendo este tipo de manejos y está tu empresa de por medio. ¿Qué hacen ustedes cuando detectan una situación anormal, pero que es obra del contador nada más? Es que como te comentaba aquí, la responsabilidad es Es del totalmente contribuyente. del contribuyente. O sea, si tu O contador sea, está haciendo malos usos, o ya es claro, tu problema. sí, sí, ¿Y totalmente. cómo se puede dar cuenta, por ejemplo, para las personas que nos ven, si son empresarios y no tienen nada que ver con el derecho ni con la contabilidad, cómo se pueden dar cuenta de, de que tu contador pudiera estar haciendo mal uso de tu propia empresa? ¿Cómo algún indicio? Bueno, en primera, eh, el contador en ciertas fechas les tiene que solicitar el pago de los impuestos, ¿no? Conforme lo que hayan facturado. Posteriormente, pues también el pago del Infonavit y pues, todo eso. Si ven que
varía mucho, pues ahí puede haber un foco rojo, ¿no? También de vez en cuando con los propios accesos, un contribuyente puede ver lo que está facturando de sus facturas emitidas, pero también las facturas que recibe. Entonces, ahí también puede verificar que efectivamente es lo que se facture, es lo que efectivamente el servicio que se prestó, la mercancía que se vendió. Y tú, por ejemplo, como contribuyente, puedes hacerle una auditoría, ahora sí que a tu auditor, para ver si está llevando las cosas eh, bien o se podría o te Claro, estás ahogando tú solo. O sea, ¿qué es lo que se pudiera hacer? Porque muchas veces aparentemente todo está bien. Y aparentemente, pero tú tienes como cierta sospecha, no sé, de algo, tú pudieras enviar a un. claro, totalmente. Como al final de cuentas la información y los datos de acceso son propios, eh, tú puedes contratar un tercero y esto es muy común, ¿eh? Muy, muy común que venga un auditor externo, un programa de compliance a checar la chamba que se hace de manera interna. A mí me encantan los programas de compliance. Yo tengo muchas ganas de hacer un programa exclusivo de compliance, porque la gente no sabe que muchas veces, aunque te cuesta, porque es muy costoso, un aparato como tal de compliance dentro de tu empresa es lo que te salva muchas veces de justamente este tipo de sorpresas. Totalmente. Es muy padre las personas que manejan compliance, a ver si alguien quiere venir a este programa. Ay, no, bueno, y me están diciendo en este momento que tenemos nada más 3 minutos para despedir este programa. Y bueno, a mí me encantaría preguntarte, ¿algo más que desees agregar? ¿Algo más algún consejo que nos desees obsequiarnos finalmente? ¿Algo más que quieras decir? Claro, claro, pues en primera que no se asusten cuando vean unas facultades de comprobación. Y en segundo punto, que si tienen alguna duda o cualquier tema, pueden acercarse a la Prodecon. En la Prodecon los van a orientar y los van a representar en su caso. Les prestarán asistencia de manera gratuita. Son personal extremadamente calificado que les puede ayudar a resolver sus problemas. Prodecon. Prodecon, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. ¿Ya vieron? Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Si usted tiene alguna duda de cómo dejar bien su negocio, que marche perfectamente bien, que tengan sospechas de algún movimiento del contador y demás, bueno, pues ustedes pueden ir a hacer una visita a a esta procuraduría y ahí les van a dar toda la información. Y bueno, pues a mí no me queda más que despedir este programa. Muchas A mí me gracias. encantó tenerte el día de hoy en este programa y por supuesto agradeciendo infinitamente tu presencia, porque además sé perfectamente bien que el licenciado tiene millones y millones de cosas que hacer y hoy dejó todo para estar en este programa y eso no nada más es de agradecerse, sino además de valorarse muchísimo. Muchas gracias, Valoro tu Arlene. tiempo y por supuesto tu gran experiencia que nos has venido a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya sabe, usted ya sabe, ya se la sabe, que si este programa le encantó, ya sabe, dele like, compártalo para todas estas personas que por supuesto necesitan de alguna orientación, de algún consejo fiscal. Pues ya saben que el día de hoy tratamos este tema sin tapujos y bueno, pues yo los veo el próximo miércoles en punto de la 1:30 de la tarde y bueno, pues ya son las 2 de la tarde, ya son 2:30, es hora de comer. Buen provecho, yo soy Arlene Mafut, gracias.